Bonjour, comment ça va? Bienvenue à tous sur le champ y su sistema de gestión Power by Holística Consulting. Bienvenidos a todos a su canal y su sistema de gestión Power by Holística Consulting. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo calcular la huella de carbono. Muy importante en estos tiempos que estamos en extremo riesgo del cambio climático. Yo soy Verónica Rosales y comenzamos. C'est parti. Como vimos en un video previo, los gases de efecto invernadero pues afectan al cambio climático generando calentamiento global y afectando notablemente la temperatura del planeta. Aunque obviamente ya tenemos un efecto invernadero beneficioso que nos ha ayudado a tener vida en este planeta tan hermoso, también tenemos un efecto adverso debido a las actividades del ser humano. Y pues que ya tenemos una gran sobrepoblación en nuestro planeta. Y pues nosotros generamos a través de nuestras actividades muchos gases de efecto invernadero que, como vimos en la sesión pasada, son en el video pasado, el metano, el CO2, entre otros. Y estos gases pues calientan el planeta de una manera muy fuerte. Ahora que estamos en la COP27 y a futuro, pues tenemos que reducir esas emisiones y tenemos metas muy importantes para no llegar al 1.5 grados, más allá de lo que realmente podría ser catastrófico para la vida de nuestro planeta, para nosotros y para todos los seres que están aquí. Así que somos responsables de esto. Y las empresas que quieran adherirse a esto van a tener que empezar a medir su huella de carbono y disminuir sus emisiones para procurar, pues, sobrevivir y vivir bien a futuro. Vamos a platicar primero qué es el concepto de huella de carbono. Se entiende como huella de carbono la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo u organización, evento o producto. Entonces podemos tener una huella de carbono de una organización que mide la totalidad de GEI, que son los gases de efecto invernadero, emitidos por efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo de la actividad de dicha organización. O podemos tener la huella de carbono del producto, que mide también los gases de efecto invernadero emitidos durante todo el ciclo de vida de un producto, desde la extracción de las materias primas, pasando por el procesado y fabricación y distribución hasta la etapa de uso y final de la vida útil, que puede ser depósito, reutilización o reciclado. Y aquí es muy útil tener el ciclo de vida ambiental del producto. Como ven, son dos puntos muy diferentes. Normalmente se va a medir la huella de carbono de una organización porque además es mucho más fácil y mucho más clara la responsabilidad de lo que podemos hacer para disminuir el total de gases de efecto invernadero emitidos. Ahora vamos a explicar cómo se mide la huella de carbono de una organización, que puede ser emisiones directas de los gases de efecto invernadero, que son emisiones de fuentes que son propiedad o están controladas por la organización. De una manera muy simple, pueden entenderse como las emisiones liberadas en el lugar de trabajo in situ, en el lugar donde se produce la actividad. Por ejemplo, pues una fábrica donde hay emisiones, ¿no?, del sistema de calefacción o la quema de combustibles. Y las que son emisiones indirectas de estos gases de efecto invernadero, que son emisiones a consecuencias de la organización, que pueden ser, por ejemplo, viajes o emisiones procedentes de la electricidad consumida por una organización. Y tenemos la posibilidad de hacer 3 alcances, que son las emisiones directas,
emisiones provenientes de la combustión de cada uno de los generadores, que pueden ser combustión de calderas, hornos, vehículos que son propiedad o que son controladas por la organización en cuestión, y que puede incluir hasta emisiones fugitivas. O podemos tener el alcance 2, emisiones indirectas de estos gases de efecto invernadero asociadas a la generación de electricidad adquirida y consumida por la organización. O un alcance 3, otras emisiones indirectas. Algunos ejemplos de estas actividades pueden ser extracción y producción de materiales que adquiere la organización, los viajes de trabajo, los medios de transporte que entregan materias primas, de combustibles, de productos o que entregan el producto terminado. Y también productos realizados por terceros o la utilización de productos o servicios ofrecidos por otros. Así que tenemos 3 tipos de alcances. Ahora, ¿cuál es la base metodológica del cálculo? La huella de carbono se expresa como el resultado del dato de actividad por el factor de emisión. El dato de actividad es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad generadora de las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, cantidad de gas natural utilizado en la calefacción o kilowatts hora de gas natural. Y el factor de emisión, FE, supone la cantidad de estos gases emitidos por cada unidad del parámetro, dato de actividad, y estos van a ser sacados de una tabla en función de la actividad que se trate por cada año. Por ejemplo, la relación de la actividad descrita anteriormente, el consumo de gas natural para calefacción, el factor de emisión para 2017 es de 0.202 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilowatt hora de gas natural. Como resultado de esta fórmula obtenemos la cantidad de gramos, kilogramos, toneladas métricas determinada de dióxido de carbono equivalente. Las unidades que estén expresados estos factores de emisión han de escogerse en función de los datos de la actividad que se disponga. Por otro lado, es importante destacar que la referencia de término de CO2 equivalentes o dióxido de carbono equivalente, unidad utilizada para exponer los resultados en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, se indican en el Protocolo de Kioto como máximos responsables del efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Los denominados gases de efecto invernadero, que ya sabíamos cuáles eran: dióxido de carbono, metano, dióxido de nitrógeno, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, el hexafluoruro de azufre, y que desde la COP18, a finales del 2012, se definieron, incluyendo el trifluoruro de nitrógeno. Sin embargo, el que mide todo el componente global es el dióxido de carbono, porque es el que influye en mayor medida en el calentamiento global del planeta. Por eso, los gases de efecto invernadero se miden en función a este gas. Y la cantidad de CO2 equivalente es la unidad universal de medida que indica el potencial de calentamiento atmosférico o potencial de calentamiento global PCG de cada uno de estos gases de efecto invernadero. ¿Qué métodos existen para calcular la huella de carbono en organizaciones? El Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard. También tenemos varias normas ISO, que es la ISO 14064-1, que es la que define cómo se calcula, la ISO 14064-2, que es la que valida el método, y otra norma que lo verifica, que es la ISO 14064-3. Además tenemos la ISO 14065-2012, que es la que nos señala los requisitos para los organismos que realizan la validación y verificación de estos gases de efecto invernadero,
para su uso en acreditación u otras formas de reconocimiento, y la ISO 14069-2013, que cuantifica e informa la cantidad de gases de efecto invernadero para organizaciones y constituye la guía de aplicación para la ISO 14064-1. También tenemos el IPCC 2006 GHG Workbook, que es una guía muy completa para establecer y calcular los gases de efecto invernadero provenientes de diferentes fuentes y sectores, y que incluye una detallada lista de factores de emisión. También podemos encontrar la Bilan Carbone, que viene de Francia, que la edita la Agence Environnementale de la Matrice de la Énergie, que es la Agencia Francesa del Medio Ambiente y la Gestión de Energía. Y también tenemos lo que serían indicadores de GRI, Global Reporting Initiative, y la ISA-E 3410, que es la norma internacional aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, que se elaboró y editó en marzo del 2012. ¿Cuánto tiempo necesitaré para calcular la huella de carbono de mi organización? Pues supone un análisis detallado de la actividad, variando su complejidad en base a la cantidad de fuentes emisoras de los gases de efecto invernadero consideradas en el cálculo. La realización del cálculo de huella de carbono de una organización implica un pequeño esfuerzo en la recopilación de datos por parte de la organización que la calcula. Posteriormente, la obtención del resultado de huella de carbono es inmediato una vez que se hayan identificado los factores de emisión correspondientes. Como siempre, te invitamos a suscribirse, abonnez-vous, abonnez-toi, a compartir el video, partager cette vidéo, s'il vous plaît, a que nos regales tus comentarios, comment, s'il vous plaît, y a que nos sigas, porque en breve vamos a hacer un análisis, un cálculo de huella de carbono de una organización. Muy general para que aprendamos todos. ¿Qué ventajas aporta el cálculo de la huella de carbono? Pues la identificación de oportunidades en reducción de las emisiones de estos gases de efecto invernadero y, muy importante, derivarán la reducción de consumos energéticos en la organización y ahorros económicos. Obviamente, apoyar al planeta globalmente y no llegar a 1.5 grados y pues sobrevivir. Formar parte de esquemas voluntarios nacionales. Mejorar la reputación corporativa. Si ya tienes un ISO 14 y si ya estás certificado, vas a quedar muy bien con tu organismo de certificación o con todo tu grupo corporativo, porque vas a ser señalado como punta de lanza y como primer dirigente de esfuerzos medioambientales, una empresa verde. Identificar nuevas oportunidades de negocio, atraer inversionistas y clientes sensibilizados por el cambio climático y el medio ambiente. Y probablemente, como se van a derivar nuevas leyes verdes a través de todo esto, tengas menos impuestos definidos para tu organización. Entonces vas a tener muchos ahorros. Ahora, ¿cómo podríamos hacer el cálculo de la huella de carbono? Vamos a hacer un alcance 1, donde tenemos desplazamiento de vehículos y consumo de combustibles fósiles, fugas de equipos de climatización o refrigeración, y un alcance 2, que sería el consumo eléctrico. Antes de realizar el cálculo tenemos que establecer los límites de la organización y los límites operativos, elegir el periodo, de qué año a qué año, buscar los factores de emisión adecuados. Tenemos que buscar los factores de emisión de cada uno de los gases de efecto invernadero, de cada una de nuestras actividades, y vamos a tener que hacer el cálculo de la huella de carbono. Hay un montón de calculadoras de huella de carbono en internet, así que puedes tomarlo en cuenta.
Por ejemplo, el alcance 1, desplazamientos de vehículos. Tenemos que simplificar los cálculos y hay que saber exactamente contabilizar estos gases de efecto invernadero distintos del dióxido de carbono. Por ejemplo, el dato de actividad, tenemos que saber el tipo de combustible utilizado, cantidad de combustible utilizado, saber si son vehículos de combustión interna, de propulsión eléctrica o híbridos. Y esa sería la opción A. La opción B sería conocer el modelo del coche, el tipo de combustible y los kilómetros recorridos. Y hay que tomar como en cuenta lo incluido en la base de los datos del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía. Marca y modelo de coche, tipo de motor, categoría, segmento, distancia recorrida y los factores de emisión. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo para la parte operativa. Climatización, refrigeración, calefacción, en el sentido de que haya ya un proceso donde genere algún gas efecto invernadero como una caldera, por ejemplo, en el proceso, ¿no? Y aquí tenemos que determinar el dato de actividad, el tipo de gas refrigerante, el tipo de gas generado, el gas que se ha recargado y el factor de emisión de cada uno de estos gases que se están utilizando o que se generan, y vamos a multiplicarlos y a generar el valor del área de operación. Y así podemos irlo haciendo, considerar el consumo eléctrico, considerar instalaciones de energía renovable, considerar las operaciones directas, las operaciones indirectas, la transportación, la contribución de empleado, contribución de proveedores, y cada año estar valorándolo hasta que nos acerquemos al valor más realista. Y la idea pues no nada más es calcularlo, sino que después tienen que salir acciones de ahorro, donde vamos a tener muchos resultados benéficos para la empresa porque vamos a desarrollar pues muchos proyectos de mejoras para ISO 14000 y que pueden redundar en hacernos quedar muy bien tanto con el gobierno como con el corporativo y con la casa certificadora que estemos trabajando para ISO 14000. Contribuyendo además para el planeta, para evitar pues que tengamos afectaciones globales como las que estamos viviendo en Bangladesh o en Pakistán, entre otros puntos del globo. Y después hay que elaborar un plan de mejora. Primero, ¿de qué cantidad de GEI soy responsable? ¿Cómo puedo reducir mis emisiones? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto voy a reducir? ¿Cuánto soy capaz de reducir en base a mi presupuesto? ¿Cómo voy a poner en marcha el plan? ¿Quién va a estar de responsable? ¿Cada cuándo lo vamos a estar midiendo? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Quién quiero que lo conozca? Y todas estas medidas pueden ayudarnos a que esta mejora reduzca cuestiones de iluminación, de climatización, de equipos de procesos, de generación de energía eléctrica, de procesos de refrigeración, trabajar en los procesos de transportación de personal, de llegada de clientes, de llegada de empleados, de llegada de proveedores, de entrega de productos, medidas genéricas de cambios de hábito. Y para esto tenemos que establecer un objetivo cuantificable de reducción de emisiones, obtener el compromiso de los altos responsables de la organización de la alta dirección, elegir el tipo de objetivo absoluto o intensidad, elegir el límite objetivo y fijar cada año el base objetivo. Definir la fecha para el cumplimiento de objetivo real a largo o corto plazo y definir la extensión del periodo de compromiso a través de un valor cuantitativo y dar seguimiento e informar sobre el proceso
normalmente en la revisión por la dirección, y a través de otros medios definiendo qué partes interesadas queremos que lo conozcan y meterlo en nuestra matriz de... Recuerda que cada uno de nosotros contribuimos, ya sea individualmente, grupalmente o empresarialmente. Todos debemos de contribuir a disminuir nuestras emisiones de carbono. Además de hacer tareas duras donde vamos a hacer que el proceso disminuya los gases de efecto invernadero, también hay que motivar a la gente y cambiarla para bien para que tenga hábitos ambientales. Y nuestra empresa sea reconocida como punta de lanza y que vea, además de los valores de trabajo en equipo, contribución, calidad, que también tenemos valores ambientales fundamentales para un buen desarrollo y sustentabilidad de nuestras operaciones y que estamos realmente comprometidos con nuestro planeta. Y después tenemos que hacer un reporte de huella de carbono que nos permita saber el contenido, pues de manera general, nuestra descripción de la organización y empresa, describir los límites de la organización, el tiempo de cálculo cubierto, las concepciones realizadas, si las hubiere para realizar los cálculos, detallar cómo vamos a hacer la metodología de cálculo, las emisiones totales y el desglose por emisión en función del alcance 1 y el alcance 2 y alcance 3 si se calculara, cuantificados por separado, la explicación de las razones para la inclusión de la cuantificación en cualquier fuente de gas de efecto invernadero, la referencia temporal seleccionada para el análisis de los avances de inventario en el GEI, la evolución de emisiones en relación a referencia temporal seleccionada, la explicación de cambios en la referencia temporal, la referencia de las metodologías empleadas, la explicación de cualquier cambio en las metodologías empleadas previamente, la referencia a los factores de emisión empleados, el dato de actividad de la empresa en términos económicos a partir de la cifra de negocio o en términos físicos a través de la producción de la empresa, la declaración que el informe ha verificado y datos de la entidad verificadora, en su caso, si lo hubiere. Y la información de todo el plan de mejora y ir demostrando cómo se van teniendo todos estos puntos. En un video a futuro vamos a hacer un caso práctico para que veamos cómo se hace este cálculo de huella de carbono. Espero que te haya ayudado esto. Espero que si ya tienes un ISO 14, ya llevas varios años certificado con honores y logrando todos tus objetivos, pues que empieces a hacer el cálculo de huella de carbono y nos ayudes a evitar este cambio y ayudarle a la ONU y a todo el mundo a evitar todos estos efectos nocivos del calentamiento global. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos al siguiente. Mil gracias por haber llegado hasta aquí en este video de cálculo de huella de carbono dentro de la serie de impacto ambiental que te brinda nuestro canal ISO System de Gestión Powered by Holistica Consulting. Mil gracias y nos vemos al siguiente. A bientôt. Merci.